Este video no busca explicar ni suavizar nada. Es una travesía lenta por un territorio que no espera a nadie. La tierra se rompe antes de llegar al mar. Y tú decides si avanzas o si el viento te obliga a detenerte. Te deja caminar sobre piedra húmeda. Escuchar el mar incluso cuando no lo ves. Mirar hogares que resisten más de lo que prometen. Si prestas atención, suele ser suficiente. No te guía, no te protege. Solo permanece. Y a veces, susurra. Skelligan no te recibe, te pone a prueba. Antes incluso de tocar tierra, el mar ya te ha hablado. No con palabras, sino con golpes. Las olas no acompañan, empujan, chocan, insisten. Como si quisieran dejar claro que aquí nada es fácil. Cuando finalmente pisas estas islas, no hay bienvenida, no hay promesa de refugio, solo piedra húmeda, viento y una sensación constante de estar lejos de todo. Lejos del continente, lejos del orden, lejos de cualquier idea de comodidad. Skelligan no quiere gustarte, quiere resistir. Aquí el paisaje no decora, advierte. Los acantilados no están pensados para ser admirados, sino para recordarte lo pequeño que eres frente al mar. La tierra se corta de golpe, no suaviza sus bordes, no negocia. Caminas y el suelo parece observarte. Todo está expuesto. Las casas, los caminos, las vidas. Nada se esconde del viento. Y ese viento no es un detalle sonoro. Es una presencia constante, un murmullo grave que nunca se va. Te acompaña incluso cuando no lo notas. Skelligan es un lugar construido para sobrevivir, no para prosperar. Cada aldea parece levantada con prisa, pero mantenida con orgullo. Madera oscura, piedra tosca, estructuras que no buscan belleza, sino aguante. Todo parece usado, gastado, probado por el tiempo. Aquí no hay arquitectura que celebre el futuro, solo estructuras que aceptan el pasado. Como si cada viga supiera que mañana podría no estar. La música tampoco intenta consolarte. Los cantos son graves, lentos, casi funerarios. No acompañan la acción, la observan. Te recuerdan que cada paso podría ser el último. Skelligan vive con la muerte cerca. Tan cerca que ya no la teme. La honra, la acepta, la espera. Aquí morir no es un fracaso, es una posibilidad constante y respetada. Eso se siente en la gente. No hablan de sueños lejanos, hablan de linaje, de clan, de lo que se debe. Sus valores no son flexibles, son duros como la tierra que pisan. El honor aquí no es una palabra bonita, es una carga. Algo que se hereda y que pesa. No todos pueden llevarla y no todos sobreviven intentándolo. No es una cultura amable y no intenta serlo. Es violenta, orgullosa, a veces cruel. Pero es coherente. Nada aquí parece fuera de lugar. La dureza del paisaje explica la dureza de su gente. La escasez explica su brutalidad. El aislamiento explica su desconfianza.
todo encaja, incluso lo mítico. Las ruinas no están escondidas, están ahí, como cicatrices visibles, cubiertas de musgo, de historia, de algo que ya no está, pero nunca se fue del todo. Aquí el pasado no duerme, observa. Los túmulos funerarios no son atracciones, son advertencias. Recuerdan que otros caminaron aquí antes y cayeron. Y aún así, el mundo sigue. Los drácars reposan en la costa como animales cansados. No parecen barcos, parecen promesas. Promesas de guerra, de saqueo, de regreso o de no volver jamás. Aquí zarpar siempre implica riesgo y quedarse también. El mar no separa a Skellige del mundo, la protege. Como un muro vivo, violento, impredecible. Solo los que aceptan su furia logran cruzarlo. Y aún así, Skellige no se siente muerta, se siente persistente, como algo que debería haber desaparecido, pero no lo hizo. Una cultura que se niega a diluirse, a adaptarse, a suavizarse. Aquí no hay progreso, hay repetición. Ciclos de violencia, de amor, de pérdida. Sin embargo, hay belleza. Una belleza áspera, incómoda. La luz rompiendo entre nubes densas, el mar reflejando acero, el silencio antes de la tormenta. Momentos breves, pero intensos. Skellige no te pide que la entiendas, no te explica sus reglas, no te ofrece contexto, simplemente existe. Y tú decides si puedes soportarla, si puedes caminar por sus senderos sin esperar recompensa, si puedes escuchar sus cantos sin buscar consuelo, si puedes mirar al horizonte sabiendo que no hay promesa de calma, solo continuidad. Skellige no es un lugar para quedarse. Es un lugar para atravesar y recordar. Porque una vez que te vas, el viento sigue sonando igual. Y el mar sigue esperando al próximo que se atreva a llegar. Más allá del mar, lejos de estas rocas partidas y de esta gente hecha para resistir, existe otro tipo de silencio. Uno que no ruge, uno que observa. Un lugar donde la piedra no desafía al mundo, sino que lo recuerda. Dejamos el viento y seguimos las huellas, no hacia un hogar, sino hacia un origen. Kaer Morhen no espera guerreros, espera memorias. Y algunas todavía no están listas para desaparecer.